mientras se van conectando, voy a traer un poco a reflexión, digamos que es un día por demás especial, doblemente especial. Justo nos toca con Ale, ¿sí? Colega y gran amigo, charlar desde la comunicación en las organizaciones y sindical, justo en el día del profesional de recursos humanos o relaciones laborales, que es la profesión nuestra. Entonces, de repente, más que especial, ¿sí? El día de hoy. Y por otro lado, hay un ingrediente también no menor, gigante, para mi gusto, digamos, que se conmemoran 5 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Entonces, siempre que puedo, de repente, que el espacio me lo permita, siempre aprovecho para traer a reflexión y que los que estén ahí del otro lado, hacerse la pregunta si de repente, de qué manera están contribuyendo o aportando a esta discusión, ¿sí? En cualquier espacio o rol desde donde les toque, ya sea en casa, en el laburo, en la facultad, en el colegio, en una charla con amigos, con la familia, hacerse esa pregunta, digamos, que independientemente de las discusiones en espacios sociopolíticos, hacerse, digamos, preguntarse ustedes desde qué lugares están aportando a poner en discusión este tema, ¿sí? Desde la perspectiva de género. Así que siempre que aprovecho, lo tiro desde el espacio que puedo, y bueno, esta es más que una oportunidad. Así que esa doblemente especial el día de hoy. Feliz de compartir con Ale, que como les decía, además de ser colega, los dos nos recibimos en la casa queridísima de la Universidad de Lomas, y bueno, un gran amigo también de la vida. Así que feliz. Un breve raconto antes de darle el pie a Ale, compartirles muy chiquitito un breve raconto de lo que fue las primeras 2 reuniones, ayer y antes de ayer, que estuvieron maravillosas. Los que estuvieron, digamos, presentes y pudieron participar pueden dar fe de eso. Con Maru Caputo estuvimos el lunes hablando del sentido del trabajo, la desocupación, un poco llegando a la conclusión de la importancia de darle un sentido a eso que hacemos. Digamos, descubrir nuestros propósitos, nuestros para qué, desde lo organizacional también, de qué manera de repente contribuir como líder de la organización a dar cuenta de ese propósito y esa contribución de la tarea. Entonces, desde la logoterapia, desde la logoteoría, Maru Caputo de Buenos Aires Coaching nos trajo estas reflexiones, y por demás interesantes, y muchas herramientas también desde la triada famosa del ser, hacer, tener. Hicimos unos ejercicios y estuvieron poderosos. Muy linda charla. Y ayer con Lore, sí, Lore Malenki de Activa Recursos Humanos, colega también, consultora con la que trabajamos en distintos proyectos. Pudimos llegar a la conclusión que desde los efectos o qué síntomas desde lo psicológico surgen, y también desde lo organizacional cómo contienen los líderes frente a estas nuevas emociones y nuevos síntomas que aparecen desde el solapamiento de la vida laboral y vida personal. Así que fueron dos reuniones que tuvimos, la verdad que superó ampliamente la expectativa que tenía. Admiro mucho a las 2 profesionales, y ahora sí, con esta introducción muy general, le voy a dar entrada a Ale, que acá me mandó la solicitud. Buenas, A ver, feliz día, ¿cómo estás? ¿cómo andamos? ¿Me escuchás bien vos ahí? Yo, Hice la yo te... introducción para que vos agarres lo que quieras de todo lo que dije, como para ir, Muy bien, digamos, arrancando muy bien. con tu tema, Ale. ¿Vos me escuchás? ¿Sabés que te escucho un poco?
poco cortado. Sí. ¿Vos me escuchás bien? Sí, Yo te te escucho escucho como perfecto. media... Ah, bueno, mientras me escuches, no sé, a ver, la gente se escucha bien. A ver si pueden escribir los chicos que nos están viendo, si nos escuchan bien a los dos. Bueno, yo te escucho, Bien. pero te veo un poco media rara, viste, como pixelada. No importa. Ok, no, puede ser la señal de Wi-Fi, Ale, que estés Puede lejos de ser, algún modem, puede pero ser. bueno, de última me pedís que, digamos, repito, pero entiendo que si nadie comentó acá, se escucha bien, Bien. capaz que es tu señal, bueno, hacemos el esfuerzo. Bueno, Eh, igual eh, era como para decirte esto de la comunicación, ¿no? De si yo te Mira, escucho, si no te escucho, si te escucho, en realidad te escuchaba bien, pero bueno, era un chiste, ¿viste? ¿Qué es lo que ok, pasa ok. cotidianamente? Es lo que pasa Sí, y sí, cotidianamente. ¿Qué es hablando lo de que la... pasa cuando nos conectamos por un celular, una pantalla, una notebook? Pero bueno, no quería dejar de agradecer a Maru y a Lore, que estuvieron geniales, con todo lo que dijeron. Estuve anotando todo lo que dijeron. Acá la tengo a Maru, tengo a Maru, Mira, la tengo a Lore, así que hice la genial. tarea con ellas dos. Eh, y un poco lo que también estuvimos hablando estos días y lo que todo el mundo está hablando de la comunicación y de qué forma se habla y todo lo que involucra estas cuestiones de trabajar en casa o de no trabajar y esperar un mensaje de un jefe o esperar un mensaje de un analista de recursos humanos o esperar la conversación de un gobierno, de lo que diga un país. Eh, en realidad hablamos todos. Y en realidad no solamente Mm, nosotros, sino vamos a jugar un poco, porque siempre vos sabés que yo juego, hago todo un poco de roleplays y esas cosas que me encantan. Eh, Vamos a hacer así, mirá. ¿Quién está hablando todo el tiempo? El mundo. El mundo habla todo el tiempo, constantemente, ¿de qué? Del COVID-19. Comunicación, COVID-19. Muy bien. Ahora, todos sabemos que es el COVID. Creo que no hay nadie que no sepa hoy qué es el COVID 2019. Y si estamos dentro de una organización, todo el mundo tiene mensajes de otro lado, porque vienen de diferentes culturas, de diferentes barrios, de diferentes lugares, y cada uno conlleva un concepto de lo que significa cuidarse y lo que significa estar en una empresa y poder contagiar a una persona. Y tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos a la hora de comunicar. No podemos, tenemos que entender que el mundo cambió, tenemos que entender que ya hace 70 y pico de días estamos encerrados, tenemos que entender que estamos en una economía que va y viene, que no sabemos qué va a pasar, y como decía Maru, eh, influyen sí o sí en la cabeza de todos nosotros, ¿sí? En la cabeza de los mm. trabajadores, en la cabeza de los que nos dan trabajo, en la cabeza de la familia, en las emociones. ¿Y qué pasa con esto de que de repente, y no te rías de mi dibujito, tu casa se transformó en tu oficina? Vas a tu Tal casa, cual. volvés a tu casa, rebotás en la oficina. A mí me pasa que por el laburo que tengo, yo tengo que ir a veces a la oficina por una cuestión de que tengo que representar a toda la oficina de recursos humanos con los empleados, con el sindicato, con todo lo que conlleva toda esa situación que en un ratito vamos a hablar. Eh, Ujú. pero estando en casa, ¿qué pasa en casa? Mirá todo lo que pasa. Apenas te levantás, ya pensás en todo esto. Mirá qué quilombo que es. ¿Qué pensás? Sí, En el tiempo, a qué hora te levantás, a qué hora no te levantás, en cómo vas a punto. acomodar tu escritorio. Esto supuestamente es una compu. En los mails que vas a leer y que no vas a leer, en la comida que vas a cocinar, en la tele que vas a consumir, en cómo te vas a comportar con las personas que conviven con vos, en el perro, en el gato, en los animales, si le tenés que dar de comer, si no le tenés que dar de comer, en el café o en el té que te vas a tomar, en ejercitar, porque si seguís comiendo todo el tiempo te pasa como a mí que estoy engordando como loco, en hacer Zooms con amigos,
en acostarte, en hacer una siesta. ¿Quién no pensaba, no sé, hace 70 días atrás, estar en el trabajo y de repente que sean las 3 de la tarde y digo, uy, qué siesta que me voy a pegar? ¿Quién no lo decía? No, sí, ¿En qué ropa me voy a poner? Si me pongo una remera, si me pongo una camisa, si me pongo zapatos, si no me pongo nada abajo, y si total no me ven. O sea, esa decisión. Y lo que más importante juega hoy a la hora de comunicar son las emociones. Si estás enojado, bien. si estás triste, si estás feliz, si estás nada, si estás ni. Y no solo involucra cómo estás vos, sino cómo está el otro. En realidad esto pasó siempre y va a seguir pasando más allá de un COVID-19. Siempre tenemos que saber cómo está el receptor y cómo está el que envía el mensaje. Si yo estoy en otro mundo, no te voy a escuchar. Si yo te hablo así, si yo te hablo así, si yo te hablo así. Ya sabemos, y esto lo estudiamos, Melu, en la facultad y lo seguimos estudiando y lo vemos en todas las situaciones cotidianas de la vida. Ahora, nosotros somos seres humanos y personas que pensamos, todo el mundo. Pensamos diferente, no importa eso. Pensamos, razonamos, por eso nos llamamos seres humanos. Entonces, nos encontramos con dos personas, ¿no? COVID-19. Esta persona dice que el COVID-19 no es nada, que es inventado, que hay una complotación con el poder mundial y que no te hace nada y que es todo mentira. Y esta persona no dice que hay que cuidarse, no, yo no salgo de mi casa, y bueno, y toma todos los recaudos y le hace caso a lo que dicen el gobierno. Estas dos personas conviven en una misma organización, Meli, y son compañeros de trabajo, y tienen que cumplir las condiciones y medio ambiente que están en una empresa. Y ese es el desafío de nosotros, de los que comunicamos y de los que estamos en las oficinas, tanto de recursos humanos, de empleo o el lugar donde te toque. Es fundamental dar el mismo mensaje. La comunicación se divide en dos, externa e interna. Eso lo sabemos, que hay una comunicación interna y una comunicación externa. Hoy, lo externo, que son los proveedores, a los clientes externos, y como hay cliente interno, que son los empleados, lo que sea dentro de la empresa, tenemos que dar el mismo mensaje. Y tenemos que entender, como dije al principio, que el mundo cambió. Si no entendemos eso, el mensaje no va a llegar. Si no entendemos que el mundo cambió y que estamos reinventándonos, que lo dijo, creo que Maru, Sí. que estamos en constante reinvento, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Eso es lo interesante, ¿no?, de todo esto. Que yo no sé La si incertidumbre. mañana. La incertidumbre. Imagínate que si nosotros lo pensamos de esa manera para comunicar, imagínate cómo está la gente que está esperando, no sé, un monotributista que está esperando que abra su local o poder salir a la calle para vender. Es fundamental saber en qué momento, cómo y dónde comunicar. No podemos comunicar porque sí, porque hay No, una y no pandemia podemos de y. repente corrernos del contexto, Ale, esto que vos decías de pensar en la emocionalidad de la persona que Uh-huh. comunica y el que recibe, es fundamental porque toda comunicación, si no la ponemos en contexto, Acá dice, no tiene llegada, claro, no termina de ser comunicación. O sea, yo siempre digo que exacto, comunicación no es lo que digo, sino lo que el otro entiende de lo que yo dije. Entonces, si yo de repente no me hago cargo de eso, ¿sí? exacto, No me ubico en la emocionalidad y la incertidumbre en la que está esta persona frente al contexto de COVID, de cuarentena, de confinamiento, de crisis, entonces, toda esa cuestión que refiere a las emociones que vos introduciste, si yo a la hora de comunicarme no reparo en esa emocionalidad, va a haber un ruido y no va a llegar mi mensaje. Entonces, exacto. un poco esto, traerte vos desde tu rol de recursos humanos en Saint-Gobain, en la empresa, ¿con qué desafíos te encontraste teniendo en cuenta estas vías de comunicación en la organización? Uh-huh. Pensando comunicación interna o externa, ¿no? Pero ¿qué ruidos con los que te encontraste a raíz de este contexto? Mira, en una oficina de recursos humanos, lo que uno dice
repercute en todos los sectores y en cada una de las personas. De mi experiencia que tengo, aprendí a hablar cuando tengo que hablar y a callarme cuando... Eso lo aprendí, lo tengo claro. Pero hoy en día, que no, como decía, no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que pasa, la comunicación tiene que tener una prioridad. Y la prioridad hoy es la seguridad, la seguridad, higiene y la seguridad personal de cada uno. Entonces, si nosotros no comunicamos educando, también se pierde un poco el mensaje. ¿Con qué desafíos me encontré? Con que yo necesito comunicar a 300 personas que están en fábrica y no puedo comunicar por cartelera porque no están. No puedo comunicar con mail porque no tienen notebook para conectarse. Me encontré con una herramienta que se llama WhatsApp, que lo usamos todos, con los estados de WhatsApp y con el envío de mensaje en cadena y el mismo mensaje para todos, que les llegue persona en el bolsillo. Entonces, ¿qué hice? Es una cuestión que pueden estar o no de acuerdo, algunos colegas, yo lo hice y la verdad que me resultó, es tener todos los celulares de todo el personal actualizado, hacer una cadena de mensajes, no grupos, porque los grupos son como medio tóxicos, ¿viste? A la hora de comunicar. Hacer cadenas y que ese mensaje le llegue al gerente y hasta el vigilador de la planta, a todo el mundo. Entonces, a ver, es una tarea tediosa porque te empiezan a responder todo el mundo y entonces tenés una carga más de trabajo y estás, como decíamos, como decían las chicas, Maru decía que no existe ni domingo, ni sábado, ni feriado. Y bueno, eso pasa. Yo hoy no sé, hoy es miércoles, ¿entendés? No sé qué día es hoy es miércoles, creo que sé que es miércoles porque me tocaba ir el miércoles a la oficina. Pero esto de entender que le llegue el mensaje claro y que te responda y que de repente te pregunten a vos también cómo estás, porque el mensaje, si bien vos lo das, el mensaje también se tiene que dar en el entorno de tu trabajo. A ver, yo esto lo quería dejar en claro. Nosotros somos personas que trabajamos en recursos humanos. Nosotros somos humanos también. Nosotros también entendemos el mensaje. Y esto lo quiero dejar claro, que las empresas tienen que empezar a aprender a cuidar a ese recurso humano que tienen. Vos le podés exigir al analista de recursos humanos, al analista de payroll, al analista de empleo, que comunique de tal forma. Pero si vos no le explicás realmente lo que tiene que comunicar y el mensaje que tiene que decir, eso se desvirtúa. Se desvirtúa totalmente. ¿O el para qué? ¿O el para qué lo quiero comunicar? Me sacaste la palabra loca. El para qué. ¿Para qué lo quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿A quién le voy a comunicar? Y esto me pasó que un conflicto de que comunicar a ciertas personas y a otras no. ¿Cómo a ciertas personas y a otras no? Estamos en una pandemia, estamos en un quilombo social increíble. A todo el mundo hay que comunicar. A ver, esto es lo que mi concepción, ¿no? Pueden pensar diferente a mí y es muy aceptable. A la hora de comunicar, nosotros a veces hablamos entre colegas y hablamos, no sé, de algún artículo de la ley, o de, no sé, o de las ganancias, o de algún concepto de liquidación, o hablamos en conceptos en inglés, que a veces ni yo lo entiendo, porque viste que algunos son fanáticos, porque se piensa que son importantes por decir, no sé, no sé, no quiero decir nada para no meter la pata, pero por la comunicación clara. Y acá viene otro dibujito, mírame. Si yo hablo en mi idioma para todo el mundo, yo estoy seguro que el 80% no me va a entender. Si yo hablo claro, este es mi idioma, ponele. Si yo hablo claro y conciso, las personas tal vez me entiendan un poco mejor. Y entiendo la comunicación. Sí, exacto, concreto. O sea, si hay pandemia y tenés que venir a trabajar o tenés que quedarte en tu casa, listo, te tenés que quedar en tu casa. No, porque el artículo 20 y porque lo dijo el presidente a las 3 de la tarde y no, o sea, las cosas son así. Porque aparte
no te asegurás de qué de todo eso que le dijiste le llegó y cómo llega desvirtuado. Y pasa mucho a veces, tanto desde lo organizacional como pensando en la vida personal, de el no ordenar el mensaje previamente antes de decirlo, también llega cualquier cosa. El no ordenarlo primero nosotros. Esto que vos decís, definir qué voy a decir, cómo lo voy a decir, para qué lo voy a decir. Tal cual, tal cual. Es Imagínate, Melu, mejor. el contexto en que estamos. Cualquier empresa, ¿no? Hoy, imagínate desde marzo, que el 19 de marzo, hasta hoy que estamos en junio. En marzo iban a cerrar lo que es el impuesto a las ganancias. Se pasó a abril. Se pasó a abril porque, bueno, esperaba, nadie se inscribió, nadie puso las actualizaciones de ganancias. Bueno, lo tiraron para abril. En abril, plena pandemia. ¿Vos te pensás que la persona que gana un poquito más porque se lo merece, porque realmente tiene un ingreso, va a pensar en poner el formulario en AFIP o pensar no sé, en colaborar con la empresa para ir a rellenar un formulario? La persona, me pasó mucho que se olvidaron y el impuesto de la ganancia los mató. Y que estamos en un país donde hay muchísimos impuestos y lamentablemente es así. Y por eso es lo que me voy donde fui anteriormente, que era el mensaje claro. Estas cosas yo las comuniqué a tiempo. Eh, Fui mandando cadenas, fui enviando a cada persona a la unidad de negocio donde estoy yo, porque el Sangoban es una empresa muy grande donde tiene diferentes unidades de negocio. No le impactó tanto ganancia porque el analista de recursos humanos estuvo al pie de cañón y bueno, fue rompiendo mucho las guindas para que esto pase. Te pongo como ejemplo ganancias, pero te puedo poner como ejemplo cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de cosas. Las personas están pensando hoy en no morirse, lamentablemente, en no Tal cual. contagiarse. Si vos interrumpís ese mensaje, es muy difícil que la persona te entienda. Yo divido las comunicaciones en dos, y lo tengo en otra hoja. Reactiva y proactiva. ¿Qué es la comunicación reactiva? La comunicación reactiva es reaccionar, es hablar de lo que está pasando, es estar en el momento, pensando cuántas veces dijimos con nuestros compañeros o con nuestros colegas o amigos, las birras que nos vamos a tomar cuando nos veamos. Perfecto que pienses así y que proyectes, pero tenés que tener una comunicación reactiva también, en el momento, en el hoy, en qué vamos a hacer, en proyectarse. Y la otra, que es la proactiva, es, bueno, ¿qué va a pasar cuando pase todo esto, no? Y para Atiendo terminar, a la sensibilidad del contexto. Creo que Emi recién lo decía, ¿no? Fundamental toda la planificación de lo que voy a decir, entendiendo a lo sensible que está el otro frente a todo este contexto. Entonces, conforma parte de la importancia de la contención desde el rol del comunicador. exacto. Para cerrar con este tema de comunicación, hay 4 palabritas. Una comunicación simple, una comunicación clara, concreta y concisa. Entender que el mundo cambió. Si no entendemos eso, estamos fritos. Y hay una frase que escuché por ahí que estuve buscando quién lo dijo, pero no lo encontré. Pero bueno, lo voy a decir igual. Es complicado cuando alguien espera y ve llover, ¿no? Imagínate una persona que se encuentra en un problema y está lloviendo y se sienta a ver la lluvia, ¿sí? Imagínate otra persona que en vez de ver la lluvia va y agarra el paraguas. Estas son las dos condiciones que hoy tenemos para comunicar. Ver quién agarra el paraguas, quién espera a ver llover y quién no hace nada. Si trabajamos en eso, yo creo que podemos, como dice al principio, educar comunicando. Si nosotros en el mensaje que damos, ya sea cualquier cosa, en este ejemplo que puse de ganancias, le hablamos de ganancias y cuando terminamos de llamar al empleado le decimos, che, cuídate,
usá el barbijo, hace esto, lo otro. Si no le damos eso, unos tips, terminás como una conversación cerrada y listo, recursos humanos es payroll, es liquidación y nada más. Acción. Lo que hablábamos ayer. Exacto, por eso quería tocar ese tema porque es fundamental también que aunque estés, si alguien está bien y trabaja en recursos humanos, y aunque estés en empleo, aunque estés en liquidación, estés trabajando con personas. Y el mensaje tiene que No, ser es un claro. área de servicio al trabajador. Exacto. No Es solamente un área de laburás servicio. ¿cuántas veces nos pasó que decimos, no laburamos solamente con números? Estos números impactan el bolsillo de la gente. Y si impacta en el bolsillo de la gente, impacta en las emociones de la gente. Y si impacta en las emociones de la gente, impacta en el mundo, en el contexto. Por eso siempre digo lo mismo. Comunicar a la hora de pandemia, y más en este año que es tan duro, tampoco comunicar triste. Porque vos decís, bueno, estamos en pandemia y te tenés que cuidar porque te vas a Transmitís morir. esa emocionalidad, ¿Entendés? la contagiaste. Claro, Sí. exacto. Pasa esto en los grupos de trabajo que tenemos y entender también. Se tildó Ale, yo lo veo tildado, no sé si todos lo ven tildado. No sé si es mío el problema, se desconectó. A ver. Bien, vamos a esperar. Sí, se salió, así que voy a esperar que vuelva a solicitar la entrada. Vamos a esperar a ver si... Ahí está. Sí, acá estoy. Ahí estás de vuelta. ¿Me ven bien ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, esto pasa todo el tiempo. Sí, sí, Mirá que perfecto. Se tengo el tilda, modem acá al lado. ahí te vemos un poquito tildado. A ver, ahí. Voy a cambiar la... Ahí va. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos, pero la imagen está tildada. Capaz que A ver. ahora se repone en unos minutitos, pero escucharte escuchamos bien, creo. Salió. Sí, Juan, tal cual. O sea, iba a traer un poco esto, que el universo justo nos trae esta problemática de conectividad. Y es en realidad uno de los grandes temas dentro de la cuarentena y el teletrabajo, Ahí el está. problema de conectividad. Justo, Ale, o sea, imagínate cómo de repente la circunstancia te trae este ¿Viste? gran tema que es la conectividad en la comunicación. Tal cual. ¿Me ves ahí bien vos? Yo me veo como congelado. Sí, perfecto. Bueno, Te mientras veo bien y se te vea escucho bien. bien. Joya. Bueno, otro punto que es totalmente fundamental y muy importante y hay que tenerlo en cuenta son los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos hoy en Argentina? Yo entiendo la concepción del sindicato como algo favorable, como algo que tiene que estar, como algo necesario. Eh, Al principio cuando empecé, y no le echo la culpa a la facultad, no le echo a nadie, sino que era como, empecé a trabajar en recursos humanos y como que los sindicatos y los delegados eran como mi enemigo.
y estaba totalmente errado. El sindicato junto con los delegados que te tocan o que te pueden llegar a tocar, es un colega más, es un empleado que al empleado de la organización que esté trabajando lo que vos le decís. Él es a la hora de esto que pasa, del COVID-19, hay que tener constante comunicación con ellos, hay que tener, a veces, como decíamos, estamos constantemente comunicados y constantemente conectados las 24 horas y no paramos. La verdad que cuando hay temas sindicales y depende mucho lo que digas y lo que negocies con el sindicato o con los delegados que te toque, no, la verdad, está mal lo que digo, pero no hay hora. Si me llaman a las 12 de la noche, la verdad que yo tengo que atender, porque me responsabilizo por eso. ¿Está mal que trabaje todo el tiempo? Sí, está mal. 24 horas no puedo estar conectado, porque también tenemos una vida, tenemos que comer, tenemos que desayunar, tenemos que dormir, tenemos que hablar con amigos, tenemos que conversar con la familia. Y el otro día me tocó, por ejemplo, estaba yo jugando con mis sobrinos, lo más divertido posible, y de repente me llama un delegado urgente y puteándome, y que por qué esto, por qué lo otro, y yo le digo, bueno, ¿me aguantás un segundito que no te escucho porque lo tengo a mi sobrino acá al lado gritándome? Sí, decime, ¿qué necesitas? Si esto me pasaba antes, antes del COVID, tal vez no lo atendía o le mandaba un WhatsApp. Le decía, che, me llamás después o si es muy urgente te llamo. Bueno, esto también es parte de entender que el mundo cambió y entender que estamos en pandemia. Eh, y también saber a quién mandar a negociar y con quién negociar, con quién hablar. No, yo, por ejemplo, tengo 12 delegados. ¿Sabes lo que son 12 delegados? Son todos muy lindos, muy bonitos, los quiero mucho. Nada, no, me llevo bastante, me llevo bastante bien con ellos, pero ellos quieren lo mejor para los empleados, y es así. Podemos discutir millones de cosas, millones de políticas. Que está la política en el medio, sí, es fundamental hacer política. Que está los conflictos en el medio y hay que tener cuidado cómo hablar, de qué hablar, y que la comunicación sea bien clara, sí, estamos de acuerdo. Ahora, tenemos que tirar los dos para el mismo lado. Yo siempre le digo a los chicos, a los delegados, muchachos, hoy no hablemos de esto que tenemos que resolver en el Ministerio de Trabajo, ¿se acuerdan que tenemos que firmar? Bueno, hoy la prioridad es la gente, hoy la prioridad es la seguridad, hoy la prioridad es la higiene, hoy la prioridad es la seguridad. Tuvimos que armar equipos para producir en la fábrica y constantemente tenemos que estar con ellos, o sea, uno de ellos tiene que estar en la reunión, porque si no... No, y aparte, Ale, hay un paréntesis que te abro, que además de toda esta cuestión de las prioridades y de la seguridad y de la higiene, hay una cuestión que ellos atienden como representantes de ese equipo de trabajadores, de ese grupo de trabajadores, que tienen que atender a esta sensibilidad y ansiedad que genera la incertidumbre de no poder ir a laburar. O sea, te estoy hablando de hace un tiempito cuando todavía Sicobain tenía la planta cerrada. Entonces hay una cuestión que, lo que hablábamos un ratito y ayer de las emociones, que ellos tienen que escuchar y digamos, atender a esa miedo, a esa incertidumbre. Entonces, entender que el rol de ellos también pasa por ahí y agregarle el ingrediente que trae la problemática tanto de la cuestión del teletrabajo y la cuarentena y el COVID, y encima el futuro del trabajo, porque no sabemos si esa planta dentro de unos años no va a existir, esa inquietud de que no va a saber qué va a pasar con su puesto de trabajo. Entonces
Entonces hay toda una cuestión que ocupa el rol de los delegados que desde las relaciones laborales lo tenemos que entender. Totalmente de acuerdo y creo que esto de comunicar y no solo a los empleados, sino al entorno y al contexto, llevar ideas, y escuchar, porque, a ver, esto también lo aprendí con el tiempo. No es lo mismo sentarse a negociar, mirarlo a los ojos y escuchar activamente a la persona. Si yo doy un mensaje de que, a ver, bueno, te escucho, dale, bueno, sí, esto no, esto sí. No, eso es la antigua escuela. Eso es otra cosa. Podemos discutir mil formas de hacerlo. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo, que muchas veces no se llega, muchas veces no se llega al acuerdo. Entender en dónde estamos y ir por el mismo lado. Y que lo primordial es el trabajo y lo primordial es que la gente esté bien. Imagínate que yo, en donde estoy trabajando, donde me toca trabajar ahora, yo tengo que arrancar una línea con 17, 20 personas por línea, son 4 líneas, son 40, 50 personas por turno. Donde esas personas son la mitad de riesgo, y la otra mitad conviven con personas de riesgo. Con el poco personal que tengo, yo tengo que arrancar una línea, porque la demanda de la empresa es producir para vender. Si no produzco, yo no vendo. Pero ¿con qué gente produzco? ¿A qué riesgo? ¿Qué cosas hace la empresa para que la persona se sienta segura? ¿Qué cosas hacemos nosotros para que la comunicación llegue clara? Y que, ¿por qué yo voy a trabajar y por qué yo no voy a trabajar? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo de 2 hermanos. Un hermano tiene asma, el otro hermano no. Viven separados. Trabajan en el mismo sector. Uno no va a trabajar, cobra exactamente la misma plata. Cobra lo mismo por mes. No va a trabajar y el otro sí le toca ir a trabajar. Porque no tiene nada. Porque está bien para ir a trabajar. ¿Qué hacemos con el ánimo de esos 2 empleados? ¿Qué hacemos con la comunicación? ¿Y qué espera el otro? Porque, che, loco, yo estoy yendo a trabajar, me estoy arriesgando a contagiarme. Y mi hermano, que porque tener asma, una asmita que se contagia, no va a trabajar y cobra lo mismo que yo. Y ahí hay que estar y contener y escuchar activamente a cada uno de los actores. Hay que estar pendiente, hay que estar atento a todo lo que pasa, a todas las comunicaciones. Y de estos ejemplos te puedo dar millones, miles. Por eso te digo que a la hora de hablar con la comisión y a la hora de hacer acuerdos, tienen que estar involucrados todos. Y la comunicación tiene que ser una sola. No podemos hablar de 1000 temas, como hablábamos hace 70 días, para evacuar, no sé, la categoría de este, el ascenso de este, y la comida y esto. Bueno, con respecto a la comida, también nosotros tenemos comedor en planta. Las cosas que tuvimos que hacer porque el comedor no puede haber porque no se puede acumular gente, la comida tiene que llegar en viandas, tiene que estar separado el cubierto, el pan, y esto también con la comunicación externa. Yo te me echo todo, ¿viste? La comunicación externa con los proveedores, con el proveedor del comedor que le tiene que mandar 200 viandas de un día para el otro, con la comunicación del tipo que me trae el pan, con la comunicación nosotros tenemos un beneficio que son las leches, con el proveedor de la leche que me traiga cierta cantidad de un día para el otro, porque esto es así, esto cambia día a día. Yo no sé si mañana me va a cerrar la planta por una disposición del gobierno. Yo no sé si hoy, a la noche, alguien, y toco madera, alguien se traiga un contagio de afuera. No lo sé. ¿Y cómo accionar y reaccionar a eso? Teniendo una agenda y teniendo una comunicación clara, como veníamos hablando al principio. Teniendo objetivos a corto plazo, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Listo, ¿tenemos un procedimiento de COVID? Sí, lo tenemos. Bueno, ¿qué hacemos? Ambientamos una habitación, ambientamos una oficina, tenemos esto, tenemos seguridad, tenemos ambulancia. Empapelamos toda la planta para que la gente sepa qué hacer. Escribimos cadenas de WhatsApp. Hablamos, los que tienen mail, hablamos por computadora. Esto de que hablamos ayer, por ejemplo, la empresa donde estoy, le da a los empleados que están haciendo home office, le llevó la silla y le llevó la computadora.
o si lo estás llevando, porque esta semana pasó. Esto estás en la computadora, estás en tu fondo de pantalla, hoy no lo manejas vos, lo maneja directamente comunicaciones de arriba y te pone la pantalla, cuídate, y te pone consejos en la pantalla. O sea, muchos mensajes y comunicaciones para la seguridad, higiene y que la persona esté tranquila de que dentro de la planta no se va a contagiar. Y que si nos cuidamos entre todos, porque eso también es lo difícil, hacerle entender a la persona que de repente para trabajar tiene que usar la herramienta, un barbijo, un casco, todo incómodo, y de repente agacharse y sudar y hacer el trabajo cotidiano que tiene que hacer, se tiene que poner todo eso. Imagínate si nos costaba antes hacerle poner los zapatos de seguridad, o chaleco, o casco, o lo que sea. Imagínate cómo nos va a costar ahora que use el barbijo, que es obligatorio, pero fundamental que use barbijo. Imagínate cómo tuvimos que adecuar con los ingenieros de la planta, que esté a 1 metro de distancia, y la máquina no tiene eso para que yo esté trabajando a 1 metro de distancia, pero lo tengo que hacer, porque tengo que cuidar a la gente. Entonces, tenemos que accionar a corto plazo. Bueno, listo, ¿cómo reacciono para resolver esto? Listo, voy a resolver esto. Ahora tengo que resolver lo otro, y ahora tengo que resolver lo otro, y así todo el tiempo. Pero esto es, Y Ale, como decía al principio... Recién hablaste de la agenda. ¿Cuál es esa agenda, digamos, de comunicación? Pensando en la comunicación interna y para con el gremio. O sea, ¿cuál es la rutina, digamos, de ida y vuelta con esos delegados y con la planta o con el equipo de trabajadores? Ya sea que estén en la casa o que estén, digamos, trabajando. Todos los días, a las 10 de la mañana, si es necesario, nos reunimos o se reúnen en el directorio de la compañía. Hablamos de diversos temas, tanto de cómo llevamos al personal a la empresa, porque no podemos transportar en el transporte público, si le pagamos remis, si hacemos una cadena de viajes, si le pagamos combi, si le pagamos la comida, si no le pagamos la comida, si le damos la comida, si le damos el pan, la leche, la yerba, si le damos espacios para que estén descansando, si hacemos, bueno, todos estos temas, todos los días, reverlos todos los días para ver si nos equivocamos en algo, o si podemos hacer algo mejor, pero que estén ellos, que son los representantes de los empleados. Si no están ellos, es como que, bueno, está bien. ¿Cuántas veces te pasó que estás en una reunión y no están, corremos al sindicato, corremos a los delegados, estás con los gerentes y estás con los jefes, y de repente terminó la reunión, ¿no? Y entendiste algo que de repente no era lo que dijeron. Y vos vas como un analista chiquitito de recursos humanos y vas y lo comunicás de la forma que a vos te pareció. Y lo viste una sola vez. Y tal vez el receptor y el que dio el mensaje no lo dijo correctamente y vos entendiste cualquier cosa. Y tal vez te mandaste la cagada del siglo porque no había una comunicación concreta. Porque no todos los días nos vamos a reunir con los delegados, porque no todos los días vamos a hacer una reunión a las 10 de la mañana con un contexto normal. Ahora sí. Y esto tiene que ver también como que cambiaron las cosas, que cambió el mundo. Y hay que entender el contexto, y hay que tener una comunicación clara y concisa. Y hay que cada cosa, cada actor en las redes de dependencia, cada actor corre sector. Ese sector corresponde a personas. Esas personas corresponden a un vínculo. Ese vínculo tiene emociones. Esas emociones tienen consecuencias. Esas consecuencias hacen que la persona haga las cosas bien o la persona haga las cosas mal. Mirá toda la cadena que hay en una comunicación. Un montón. Clarísimo. Entonces, Clarísimo. ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol? Hacer que las cosas pasen. ¿Cuántas veces te escuché decir eso? Hacer que las cosas pasen. A veces la gente cuando me escucha o cuando hablamos con amigos, me dice, che, loco, pero un montón de cosas y te pagan poco o estás trabajando todo el tiempo, vamos a tomar una birra, ¿no? A ver, uno tiene que ser relativamente profesional porque lo amerita. Tampoco es el hecho de dejar todo, toda tu vida dentro de una empresa, porque uno tiene una vida afuera. Pero lo que yo aconsejo es
que no estén conectados 24 horas y aprender a decir que no, porque eso también es muy difícil, como lo hablaban ayer. Que me llame mi jefa a las 10 de la noche, che, me olvidé de pedir el informe de la liquidación, me lo pasas ahora, un toque, que te conectás en tu casa, si total, estás en tu casa. Conectate, dale. ¿Qué le vas a decir? No, la verdad que se me rompió la compu, se me cayó el café. O sea, medio incomprobable, pero pues es buena esa, que se te caiga el café y que no te ande la compu. Pero bueno, y otra cuestión que comento un poco también para cerrar es empezar a ver los equipos y al compañero de al lado, si te toca, porque a veces tal vez te toca estar solo, esta cosa de tener una agenda en tu propio equipo y de charlar, y no solamente charlar del COVID-19, porque imagínate cómo estamos y cómo está este dibujito que es el mundo hablando constantemente del COVID-19, ya nos tiene podrido el COVID-19. Hablar de otras cosas, tratar de conectar con tu compañero, de hablar de, no sé, no sé, el otro día nosotros hacemos el team, que es el de Microsoft, lo hacemos todos los días a las 10 de la mañana. El que llega tarde 5 minutos le tiene que mandar algo por Mercado Libre o algo por Globo o algo de eso, pero bueno, el que llega 3 veces tarde. Estas cuestiones de terminar una reunión y de hablar cosas importantes como la liquidación de sueldos o como las conversaciones o negociaciones con el sindicato, está bien que se hagan, están perfectas, pero está bueno que al final preguntar, che, ¿cómo estás? Che, hoy cocinaste, ¿qué cocinaste? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué es lo que vas a hacer después de hora, después de las 5 o las 6 de la tarde? Te conectas con amigos, hablar, o sea, entender que también del otro lado hay una persona. Muchas veces nos olvidamos de eso. Tal cual. Sí, a mí me gusta mucho decir esto que vos decís, Ale, hablar del trabajo es una cosa y hablar sobre el trabajo es otra. O sea, cuando vos le preguntás del trabajo, es puntualmente la tarea, puntualmente el proyecto, puntualmente el objetivo, o sea, si llegó a hacer eso que se comprometió o no, pero cuando le preguntás sobre el trabajo, hay como abajo del agua, del iceberg, esa puntita que es hablar del trabajo, abajo del agua hay un sobre el trabajo, que es toda esta cuestión, y cómo te estás sintiendo con esto que estás haciendo en tu trabajo, fuera del trabajo, o sea, ojo con esto porque a veces uno, y me ha pasado en otras... Exacto, y también que no sea obligado eso, que te nazca, porque si no te nace, porque a ver, muchas personas, y me ha tocado jefes y de otros lados, en otras compañías, que sentía que me lo decía porque lo decía de libro, ¿entendés? Porque un libro le decía, no, mirá que a tu analista le tenés que preguntar cómo está, porque si no, después se va a enojar. No, ahí ya no funciona, te tiene que sentir. Que es necesario. Exactamente, como siempre decimos, el líder a veces puede tener un montón de herramientas, pero muchas veces nace, tiene que ser el líder. Y no por ser líder creer... Decime. No, perdón, Ale, hay como un delay, entonces vos escuchás la intervención cuando ya arrancaste y después me arrepiento de intervenir, pero esto que acabas de decir, y quiero como cerrar con esta pregunta, si hay alguno que de repente quiere comentar algo también, pero te voy a hacer una pregunta como para ir, digamos, redondeando. Un buen comunicador, ¿se hace o se nace? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, ¿eh? Mirá, el comunicador, y cómo lo dice, se nace. El comunicador de la forma y del contexto y entenderlo, creo que se hace. Creo. Se hace aprendiendo, escuchando. Porque es difícil ser comunicador y escuchar. Y eso es algo que a veces las personas no entienden. Yo soy comunicador y no escucho, soy un mal comunicador. Yo soy comunicador y lo comunico con el cuerpo de distintas maneras y distorsionado, soy un mal comunicador. Yo comunico y miento, soy un mal comunicador.
yo comunico Sí, y respeto, escucho y respeto el silencio del otro y respeto cuando habla el otro y lo que opina el otro, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de, bueno, escucha proactiva y activa. Estamos hablando de una comunicación que va a llegar. y Estamos empática. empática, exacto. Escucha empática. Si no me logro poner en el lugar del otro, no voy a ser nunca un comunicador proactivo que decías vos, Ale, al principio. Así que yo creo que va por ahí. Más allá de que Exacto. uno pueda nacer con, quiero mirar la hora, faltan 10 minutos para que se corte. Falta un montón. Más allá de que más allá de que de repente ahí dicen excelente respuesta, tal cual. Excelente respuesta la que diste, Ale. Y la realidad es que más allá del que se nacen las habilidades, porque hay un montón, la misma pregunta se hace del liderazgo, del líder se hace, se nace, viste, como que está esa Tal típica cual. pregunta, más allá de que hay cuestiones como innatas y naturales, del líder natural, del buen comunicador natural, yo creo que de repente el aprendizaje, el camino que uno va trascendiendo y se va Total. internalizando, eso sí te hace. O sea, desde la formación para la vida, pensando en el trabajo y pensando en la vida. Entonces uno va como hilvanando y reaprendiendo y optimizando según las cosas que le va pasando. Así que Tal- independientemente de las habilidades innatas, yo creo que todas estas cuestiones, si uno toma realmente conciencia de que lo tiene que optimizar y mejorar y lo quiere cambiar, es posible, digamos, mejorarlo. Así que bienvenido sea el desarrollo de las habilidades de comunicación. Exacto, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo, más ahora, hoy en realidad estamos desaprendiendo para aprender de nuevo. Y Mm, eso es algo que también tenemos que entender, que estamos en un mundo de cambio y que estamos en una sociedad donde qué sabemos que va a pasar, no lo sé. ¿Qué sabemos qué es lo que va a suceder ahora en septiembre? No lo sé. Por eso la sensibilidad del mundo, no solamente de los argentinos, está muy al pie de cañón, muy sensible, muy que si lo tocas explota, ¿viste? Como un globo. Entonces, los comunicadores y los actores, tanto como los sindicatos, las empresas, las organizaciones, los que son monotributistas, los que dan empleo, los que trabajan, los que hacen que el país se mueva, creo que tenemos que desaprender y aprender de todo esto nuevo que nos está pasando y entender realmente que si vamos por una línea de comunicación proactiva y reactiva, vamos a ir por un camino que va a ser muy difícil, porque no va a ser fácil, y eso también influye en el para qué y el cómo y cuándo. Tenemos que ser pacientes. Lamentablemente hay empresas que están cerrando y eso es fatal. Hay empresas que se están reinventando con todo esto, que están haciendo cosas nuevas. No sé, una super empresa Ford, por ejemplo, la de los autos, está haciendo barbijos, o sea, ¿entendés? Se está reinventando toda la industria. Entonces, con esto y un poco para cerrar, y no quiero cerrar, quiero que estar una hora más, pero esto de entender dónde estamos parados y entender a que los de recursos humanos en nuestro día también, feliz día, que ya lo dije, pero bueno, feliz día a los relacionistas laborales, eh, también somos personas y los que estamos trabajando y comunicando también tenemos emociones. Es tal difícil cual. estar en una situación de crisis, eh, pero no es imposible tratar de cambiar las cosas y hacer las cosas que sucedan. No es imposible. Si uno se pone en la mente en tratar de cambiar las cosas para bien, vamos, uno puede hacer lo que sea. Y eso también habla un poco de lo que hablamos siempre de la resiliencia de tratar de Mm, ir tratar de ir más allá, ¿no? Es fundamental que si vos tenés una organización, entender
que las personas que trabajan en recursos humanos también sienten, también son personas, también hay que cuidarlas. Es fundamental cuidar, y hablo de recursos humanos porque me toca a mí estar en recursos humanos. Claro. Y lo peor que puede pasar es tener un jefe que se crea líder o tener un líder que no se crea, que se crea jefe. Por eso hay que ser muy cauteloso con lo que decimos, muy, muy sensible con lo que está pasando y entender cada situación como prioridad, como bueno, mi compañero le pasa esto, listo. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de algo muy importante. Cuando terminemos de hablar de estas cuestiones y resolverlas al corto plazo, un ¿cómo estás? Resuelve un montón de cosas. Un montón de cosas que no te imaginás, ¿eh? No cuesta nada. No cuesta nada, y como decíamos, que no sea forzoso, que te salga de decir, loco, quiero contribuir no te llamo para cagarte a pedo, te llamo para preguntarte cómo está tu familia, cómo en este mundo, este mundo que está transformándose, cómo está tu hijo, tu esposa. Son 2 minutos. 2 minutos. Y yo creo que de repente, como destreza que se aprende y desaprende y volvemos a aprender, esto que estabas diciendo, Ale, yo considero también que la comunicación es un arte. Es un arte que justamente como toda destreza se aprende, como toda destreza artística se aprende, se internaliza, y que como todo arte tampoco es improvisado, que requiere de una preparación y de una habilidad. Entonces, por eso digo, bienvenido sea el momento en el que cada uno de repente esté atento, escuchándose cómo comunica, no tanto qué comunica, sino el cómo, que pesa mucho más, ¿sí? En el otro, el que está recepcionando va a escuchar mucho más ese cómo, el gesto, la mano, está más atendiendo a eso que a lo que estás diciendo. Entonces, bienvenida sea esas formas que de repente uno esté atento a ver, y digamos optimizarlo y mejorarlo. Así que, voy a cerrar con una palabra que voy a escribir en este momento. Dale. Que ya estamos ahí. 2 minutos se corta, dale. Bueno, ahí va, mirá. Ya te cerro, mirá. Hoy estamos a esto de captar cualquier cosa. Por eso te digo que es una oportunidad esto que estamos viviendo. Mira. Es una oportunidad. Tal cual. Lo dijo Lori, lo dijo Maru, y lo digo yo, y lo decís vos. Todos los que están escuchando, aprovechen el momento. No nos agobiemos en un vaso. Saquemos algo bueno de todo esto. Saquemos lo bueno, exacto. Saquemos lo realmente somos. Y estamos en un momento que tenemos que aprovechar cada segundo. Y bueno, nada, me encantó, me encanta hablar con vos. Nada, te quiero mucho. No, gracias, Ale. Gracias por sumarte. Dale. Y gracias a todos los que se quedaron ahí hasta el final. Gracias a todos los que se quedaron. Y bueno, nada, feliz día a lo que le toca ser relacionista laboral hoy en un mundo de COVID. Y bueno, nada, me encantó. Espero que se repita. Sí, pronto, seguro. Hacemos parte 2 de todas las charlas, que quedamos todos fascinados. Dale. Bueno, Melu. Gracias, Ale. Te mando un beso. Beso grande a todos. Dale, nos vemos. Chau, chi.